Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar la tierra, el Señor viene a gobernar la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. El Señor viene a gobernar la tierra. Griten de gozo los árboles del bosque. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene a gobernar la tierra. El Señor viene a gobernar la tierra. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse para que podamos disfrutar de este día de la palabra del Señor. Y en este día martes nosotros nos inundamos de esta palabra para que esta palabra fluya a través de cada uno de nosotros. En el día, queridos hermanos, nosotros escuchamos mucho, de todo. Hay un conjunto de comentarios, charlas, opiniones, historias, noticias que hacen que nosotros nos llenemos de palabras, en plural, nos llenemos de muchas palabras, de muchas teorías, de muchas ideas, opiniones, de mucha información. Y esto debe ser en nosotros no algo que nos deforma, no algo que nos va moldeando a la manera de cómo se manejan las cosas. Nosotros tenemos que ser muy críticos a la hora de escuchar todo lo que sucede fuera. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a alimentarnos de palabras en plural, nos vamos a llenar de tanto que no vamos a tener espacio para aquella que es la única palabra para nuestras vidas, que es Jesucristo. Y es por eso que encontramos, tanto en la primera lectura como en el Evangelio de San Mateo, una corrección. La corrección del Evangelio es mucho más estricta
que la corrección de la primera lectura, pero en ambas hay corrección. ¿Y por qué corrección? Porque, queridos hermanos, es fácil que nosotros nos perdamos en medio de las palabras y perder la seguridad de la palabra. Escuche bien, es fácil que nosotros nos perdamos en las palabras y perdamos el sustento de la palabra, que es lo que pasa en la primera lectura. Si usted escuchó bien, en la carta a los tesalonicenses, nosotros vemos cómo ya desde esos primeros años San Pablo tiene este choque, tiene ya estas disputas con todos aquellos que creían que ya el Señor venía, que creían que la venida del Señor estaba cerca, el día del Señor ya había llegado. Y esto era muy común. ¿Por qué? A ver, póngase a pensar. Nosotros ya llevamos más de 2000 años, o llevamos 2000 años en los cuales se inició la predicación de la palabra del Señor. Son casi 2000 años. Y si nos ponemos a analizar, han pasado estos 2000 años y no ha venido el Señor. Claro, con los años nosotros hemos ido interpretando, movidos por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la experiencia de Dios, y al interpretar hemos descubierto el sentido que muchos versículos tienen y que muchos capítulos de la Biblia tienen para poder nosotros encontrar la gloria de Dios, que es lo que nos está diciendo. Así que desde los primeros años ya muchos andaban con esta idea: ya viene el Señor, ya viene el Señor. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro, era común hacer esto y hasta ahora se sigue haciendo. Había, por ejemplo, un tornado, o había una granizada muy fuerte, o habían vientos muy fuertes, o la tierra se movía, y ya la gente sacaba suposiciones de que ya era la venida del Señor, de que el Señor ya estaba cerca, el día del Señor ya estaba cerca. Y claro, esto fácilmente se esparcía. Y es por eso que les digo, tenemos que ser muy cuidadosos y muy críticos con las palabras, porque la gente fácilmente saca conclusiones por situaciones que pasan, y claro, mucha gente lo va relacionando con Dios. Y es por eso que salen respuestas como que ya estamos en el día del Señor, ya viene el día del Señor, ya está cerca el día del Señor. Pero ¿qué significa en la Biblia que esté cerca? Y eso es lo hermoso. Si es que la palabra cerca nosotros la queremos aplicar a nuestro querer y a nuestro saber, la palabra cerca en la Biblia puede ser como 1000 años, puede ser como miles de años. Y eso es lo interesante. Dios está cerca, el día del Señor está cerca. Muy bien. ¿Cuándo? No, que ya están sucediendo terremotos en el mundo, que ya están sucediendo males en el mundo, que ya están sucediendo situaciones raras en el mundo. Ya está cerca. Muy bien, ¿cuándo? Y claro, puede suceder esto que ha sucedido siempre en la historia, que hay gente que comienza a sacar cálculos por la lectura de la Biblia, y comienza a sacar cálculos de los números que sale en el profeta Daniel, comienza a sacar cálculos con lo que nos dice el Apocalipsis, comienzan a inventarse sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, con el número de no sé qué y con el número de lo que dijo el profeta, y dice año 2021, ya está cerca el día del Señor. Y uno dice, wow, qué increíble. Y la gente comienza a compartir con todo mundo: el año 2021, el año 2021, el día del Señor ya se acerca, el día del Señor ya se acerca. Y la gente comienza a hacer esto viral, y más ahora que es más fácil que antes, porque con un solo mensaje puede llegar a cientos de personas, a miles de personas. Así que todo el mundo comienza a preocuparse: uy, si es el 2021, ay, yo apenas tengo 95 años, yo quería vivir unos añitos más. Y la gente comienza a esparcir palabras. Y si se da cuenta, estas palabras crean en el ser humano una inquietud. Y no es una inquietud sana, sino que es una inquietud movida por la desesperación, por el miedo, por los pensamientos oscuros de la muerte, por los pensamientos desesperados de lo que va a suceder, de que van a caer galaxias, asteroides y no sé qué más.
Y esto va creando inseguridad en el corazón del ser humano. Y esto va creando que no tenga de qué sostenerse el ser humano para caminar cada día en la libertad de los hijos de Dios. Esto crea en el ser humano muchas cuestiones, muchas preguntas. ¿Por qué justo ahora? ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Por qué este Dios quiere destruirnos? ¿Por qué? Mire, tenemos que ser muy críticos. Y esto va a seguir sucediendo siempre, queridos hermanos. Vamos a estar envueltos de palabras en plural y vamos a ir perdiendo el sustento de la palabra, que es Cristo. Y vamos a comenzar a llenarnos de dudas y vamos a comenzar nosotros mismos a deformar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y hasta incluso vamos a criticar que el Señor quiera venir. Por eso es que tenemos que ser críticos en esto, para que podamos tener nuestro sustento firme. Y en el Evangelio nosotros lo vemos tan claro y tan bello porque el mismo Jesucristo le decía: fariseos y escribas hipócritas. Mire, ¿de quiénes estamos hablando? De gente que domina la palabra del Señor, de gente que tiene un conocimiento muy profundo de la ley del Señor, de gente que era incluso honrada por el pueblo por esa profundidad de memoria de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el mismo Jesucristo les dice? Hipócritas, hipócritas. ¿Y por qué le dice hipócritas? Porque va muy unido con la primera lectura, porque son ellos los que enseñan al pueblo, son ellos los que preparan al pueblo y lo preparaban. Mire lo que dice: ustedes hacen que no se filtre el mosquito y se tragan el camello. Eso más o menos sucede con la gente que anda contando historias. Mire, la gente que anda contando historias, la gente que anda llenando de palabras las opiniones, las informaciones y todas estas cosas, eso es lo que hacen en el ser humano. Filtran el mosquito. ¿Por qué? Porque comienzan a decir un montón de barbaridades contra las personas, contra la humanidad, contra el Papa, contra los sacerdotes, contra los obispos. Comienzan a levantar falsos testimonios diciendo de que ellos no están siendo buenos guías, buenos pastores, y que nos están llevando a la destrucción y que no nos están... Mire, filtran el mosquito y se comen el camello. ¿Por qué? Porque después de tanta habladuría, después de tantas palabras, llegan las fechas, llegan los días, llegan los momentos y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no son capaces de reconocer de que se equivocaron. No son capaces de reconocer de que le hicieron daño a la gente. No son capaces de reconocer de que causaron malestar en la gente en su fe. No son capaces de reconocer que espantan a la gente de los templos, de los grupos de oración, que hacen huir a la gente, porque al final, como ellos se tragan un camello y filtran al mosquito, todos los demás son malos menos ellos. Así que lo que sus leyes, lo que sus palabras crean estas leyes, son lo único que vale y no le interesa más nada. Y esto se hace muy común y va a seguir creciendo, querido hermano, porque es el propio actuar del hombre cuando necesita sentirse fariseo o escriba, cuando necesita sentirse honrado o nombrado o en medio de los demás, que la gente lo admire porque lo que cuenta es fantástico. Querido hermano, la palabra del Señor no es fantástica. No es fantasía. La palabra del Señor, de nuevo, no es fantástica, no es fantasía. La palabra del Señor es poderosa, es real, transformadora. Así que si yo creo en la palabra del Señor, que es real y transformadora, que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, yo creo que la gente va a entender y se va a convertir. No es que tengo que destruir a la gente con el miedo para que pueda agarrarse de Dios y creer. No es que yo voy a poner un sinfín de leyes propias y voy a obligar a la gente a que haga lo que yo quiera porque cuento cosas fantásticas. Esto es la manipulación
de la mente, esto es la manipulación de la imaginación, esto es la manipulación de la conciencia religiosa que no está bien formada. Esto es una manipulación tremenda. Y los caracteres propios de las personas que llenan de palabras el mundo y no de la palabra es que nunca aceptan su error. Nunca van a aceptar que se equivocaron. Nunca van a decir, hermanito, hermanita, padre, obispo, discúlpeme, me equivoqué. Nunca. Si no sucedió lo que sus fantasías decían, van a hacer otra historia diciendo, no, es que yo oré mucho, hice mucho sacrificio, mucha penitencia, y porque yo lo hice, es por eso que no llegó el fin del mundo, hermanos. Pero voy a estar atento a lo que Dios me dice. Mire ese juego de palabras que nos roba la palabra. Mire ese juego de fantasía que nos roba el poder. Mire ese juego de tontería que nos roba el amor del Señor. Tenemos que estar atentos porque, queridos hermanos, nosotros no somos hipócritas, ni promovemos el ser hipócritas, ni debemos promover a los hipócritas. Nosotros promovemos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Amén.